Mira a estos dos hombres. El de la izquierda probablemente ya lo conozcas. Es Uday Hussein, el hijo mayor de Saddam Hussein. El hombre de las fiestas, de los autos de lujo y que le gustaba dar entrevistas. Pero a su derecha está un hombre diferente. Qusay Hussein, el hijo menor de Saddam Hussein. El hombre que pocos conocían. El hombre que casi nunca daba entrevistas. Mira bien esta otra grabación. Qusay Hussein está en Irak bailando en una fiesta, relajado, sonriendo. Pocos minutos después, él aparece sentado, y el hombre a su lado apunta una pistola hacia arriba y empieza a disparar. Escenas como esa eran comunes en el día a día de Qusay Hussein. En este video vamos a mostrar por qué este hombre era el hijo preferido de Saddam Hussein y cómo casi se convirtió en el sucesor de uno de los regímenes más brutales del mundo. Qusay Hussein casi nunca daba entrevistas, a diferencia de su hermano mayor, Uday, que adoraba aparecer, hablar y ser visto. Qusay Hussein operaba en las sombras, silencioso y calculador, pero aún así era tan cruel o incluso peor que su hermano, Uday. Y aquí en este otro video se puede ver a Qusay Hussein en el desierto disparando una K-47, uno de sus pasatiempos durante el régimen de Saddam Hussein en Irak. Una imagen que resume bien quién era él. Pero vamos a ello. Primero, entender la diferencia fundamental entre los dos hijos de Saddam. Uday era el caos, impredecible, explosivo. El tipo de persona que entraba a una fiesta y nadie sabía si iba a salir sonriendo o con un arma apuntando a alguien. El miedo que él provocaba en las personas era visible. Qusay ya era más metódico, tranquilo y controlado. Los dos crecieron en el mismo palacio, tenían los mismos privilegios, vieron las mismas cosas, pero se convirtieron en hombres completamente diferentes. Qusay nació el 17 de mayo de 1966, 4 años después de Uday. Desde niño era el hijo callado, el hijo que estudiaba, el hijo que observaba antes de hablar, el hijo que Saddam Hussein miraba y veía algo de sí mismo. Porque Saddam Hussein, a pesar de toda la brutalidad que ejercía, no era un hombre de explosiones emocionales, era un hombre de cálculo frío, de paciencia estratégica, de violencia ejercida con precisión y propósito. Y eso era exactamente lo que veía en Qusay. Desde joven, Qusay fue introducido en las estructuras reales de poder del régimen, no en los deportes o en los medios, como Uday, sino en los servicios de seguridad, en la inteligencia, en las fuerzas militares de élite. Mientras Uday aparecía en las cámaras entregando medallas y siendo fotografiado con celebridades, Qusay construía silenciosamente uno de los sistemas de control más eficientes del mundo árabe. En 1992, con apenas 26 años, Qusay fue asignado al Comando de Seguridad Especial, el organismo responsable de proteger personalmente a Saddam Hussein y de monitorear cualquier amenaza al régimen desde dentro del propio gobierno. Era una posición de absoluta confianza. Nadie que no fuera completamente leal a Saddam podría ocuparla, y Saddam confiaba en Qusay por encima de cualquier otra persona. Luego vino el mando de la Guardia Republicana, las fuerzas militares de élite de Irak, entrenadas específicamente para proteger el régimen y suprimir cualquier rebelión interna. Eran las tropas mejor equipadas, mejor pagadas y más leales del país. Y después, la Guardia Republicana Especial, una fuerza aún más secreta y aún más poderosa, responsable de la seguridad directa de Saddam Hussein. Con esos cargos, Qusay Hussein controlaba efectivamente el corazón del aparato de seguridad del régimen. Cualquier amenaza a Saddam, ya fuera externa o interna, tenía que pasar primero por Qusay. Y Qusay era implacable con las amenazas. Aquí está el elemento más perturbador de la historia de Qusay Hussein. Mientras que Uday era famoso por sus excesos visibles, las fiestas, los autos, los castigos espectaculares, las atrocidades de Qusay ocurrían en silencio, lejos de las cámaras, dentro de prisiones e instalaciones militares que el mundo exterior nunca veía. En 1995, después de un intento de golpe contra Saddam Hussein, liderado por miembros de su propia familia y de tribus aliadas, fue Qusay quien supervisó la respuesta del régimen. La represión fue metódica y brutal. Cientos de personas fueron arrestadas, interrogadas, muchas ejecutadas. Las familias de los sospechosos fueron castigadas colectivamente. Primas, tíos, hermanos que tal vez no supieran nada, fueron castigados simplemente por tener la sangre equivocada.
Qusay supervisó cada etapa del proceso con la frialdad de un administrador, resolviendo un problema logístico. También estaban las prisiones iraquíes bajo su supervisión directa. Abu Ghraib, que el mundo conocería después por la presencia estadounidense, antes era un centro de detención controlado por el régimen de Saddam. Bajo la supervisión de Qusay, lo que sucedía allí fue documentado por exprisioneros que sobrevivieron y contaron sus historias después de 2003. Ejecuciones en masa, torturas, personas que desaparecían sin dejar rastro. Todo organizado, todo documentado internamente, todo supervisado por el hombre que pocos en el mundo exterior conocían por su nombre. En 2001, Saddam Hussein tomó una decisión que había pospuesto durante años. Necesitaba elegir oficialmente a un sucesor. La lógica dictaba que el sucesor sería Uday, el hijo mayor, el heredero natural según la tradición. Pero Saddam Hussein conocía a sus dos hijos mejor que nadie, y sabía que Uday, con toda su violencia e imprevisibilidad, era incapaz de gobernar un país. Uday era útil como un instrumento de terror visible, pero el terror visible sin control estratégico destruye países en vez de gobernarlos. Qusay era diferente. Qusay podía gobernar. En 2001, Qusay Hussein fue nombrado miembro del Comando Regional del Partido Ba'ath, el partido de Saddam Hussein. Era la señal más clara posible de que él había sido elegido como el próximo líder de Irak. Uday se enfureció. La rivalidad entre los dos hermanos, que había existido en silencio durante años, explotó. Pero incluso Uday sabía que no podía confrontar directamente la decisión de su padre. Saddam ya había elegido, y la elección era Qusay. Para el régimen, tenía todo el sentido del mundo. Qusay había pasado décadas forjando las lealtades adecuadas dentro del aparato de seguridad. Conocía a los generales, a los jefes de inteligencia, a los comandantes de la Guardia Republicana. Era respetado o temido, lo que en el contexto del Irak de Saddam era lo mismo. Pero entonces llegó el 2003 y todo cambió. En marzo de 2003, las fuerzas estadounidenses y aliadas invadieron Irak. El régimen, que había parecido inquebrantable durante décadas, comenzó a desmoronarse con una velocidad que sorprendió incluso a sus críticos más acérrimos. En menos de 3 semanas, Bagdad había caído. Saddam Hussein estaba prófugo, y sus 2 hijos también. Qusay y Uday huyeron juntos, una ironía para 2 hermanos que rara vez estuvieron del mismo lado en cualquier cosa. La rivalidad de toda una vida había sido borrada por la urgencia de sobrevivir. Se escondieron en Mosul, en el norte de Irak, en la casa de un hombre llamado Nawaf al-Zaidan, un supuesto aliado que los recibió. Pero, un tiempo después, el mismo que los recibió los entregó a los estadounidenses. La muerte de Qusay Hussein no solo puso fin a una vida, sino también a una posibilidad histórica que vale la pena considerar. Si la invasión de 2003 no hubiera ocurrido, el Irak de Qusay Hussein habría sido fundamentalmente diferente al Irak de Uday. Analistas que estudiaron a los 2 hermanos concluyeron consistentemente que Qusay habría sido un sucesor más estable y más peligroso que Uday. Más peligroso no porque fuera más violento en público, sino porque era más eficiente en privado. Uday, como líder, probablemente habría destruido el régimen desde dentro por puro caos e imprevisibilidad. Qusay, como líder, habría mantenido las estructuras. Habría continuado el programa de armamento que Saddam había desarrollado. Habría gestionado las relaciones con otros regímenes hostiles a Occidente con la misma frialdad calculada que había demostrado durante años en los servicios de seguridad. El Medio Oriente de hoy podría ser completamente diferente, pero la historia no siguió ese camino. Y Qusay Hussein, el hijo preferido de Saddam, el heredero elegido, el hombre que controlaba las sombras, murió antes de poder heredar cualquier cosa. 2 hijos de Saddam Hussein, 2 hombres completamente diferentes. 2 finales idénticos. Uday, el hijo ruidoso, visible y caótico, murió junto a su hermano callado, invisible y calculador. En la misma mansión, el mismo día, por el mismo ejército. El mundo conoce a Uday Hussein. Sus excesos, sus fiestas, sus autos, su terror espectacular han sido documentados, filmados y contados repetidamente. Qusay Hussein permanece en la sombra, incluso después de la muerte. El hijo que Saddam eligió. El hombre que controló los servicios de seguridad más temidos del régimen. El sucesor que nunca llegó al poder. Pero las historias de quienes sobrevivieron a las prisiones que él supervisó, a las represiones que él coordinó y al sistema de control que él construyó, cuentan una historia diferente. La historia de un hombre que no necesitaba cámaras para ser peligroso, que no necesitaba hacer ruido para ser temido, que mandaba en silencio y pocos lo sabían. Gracias por ver otro video aquí en el canal.
Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.